Liturgia Cultural con el profesor Víctor Manuel Buitrago. Bienvenidos a nuestra lección número 4. La lección número 3 terminó con un poquito de dificultades y de como polémica, pero vamos a seguir. Ahora vamos a tratar de estudiar acerca de el culto cristiano en los dos primeros siglos, siglo I y siglo II. Así que empecemos con nuestro tema. Los cristianos, creo que al haber aclarado ya un poco acerca de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, podemos observar primero en la Biblia cómo era el culto del primer y segundo siglo. Nada mejor que la Biblia para hacer esto, ¿verdad? Los cristianos deben reunirse para el culto y el ministerio en el nombre del Señor Jesucristo y esperar la conducción del Espíritu Santo. La adoración cristiana es en espíritu y en verdad. Bueno, por lo menos eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando habló con la samaritana. Lo más esencial en el culto cristiano es hacerlo en espíritu y en verdad. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Un sacrificio, desde luego, que solo se puede hacer en el Espíritu Santo. Por eso, cada elemento del culto nos debe llevar a la adoración en espíritu y en verdad. La Biblia dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto leemos en Colosenses 3:16. Dice también en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto dice Efesios 5:19. La mayoría de eclesiólogos están de acuerdo en que esta es la descripción, por lo menos en parte, ¿sí? Por lo menos en una parte bien grande, acerca de lo que era el culto en el primero y segundo siglo. Desde luego que se deben añadir los sacramentos y las ceremonias y tendremos un panorama más o menos completo de lo que era el culto en el primer siglo. Mire, como un añadido, como un corolario, podemos decir que además de reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo, también aprendemos por el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva también se reunía para al menos 4 propósitos principales. Mira lo que dice Hechos 2:42. Dice: y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los mismos propósitos para los cuales debía reunirse la iglesia actual, la iglesia en este momento: oración, canto, predicación y sacramentos o ceremonias. Cada parte debe tener un equilibrio. Es decir, esto es a manera de un ejemplo. Un culto de 90 minutos, es decir, de hora y media, debería tener por lo menos 30 minutos de cada una de esas partes. Mire, un culto equilibrado sería 30 minutos de oración, 30 minutos de canto, 30 minutos de predicación. Tengo aquí una sugerencia
porque solamente es sugerencia en ese sentido de que sean 30 minutos por cada parte. El ingrediente que no se puede dejar a un lado es la oración. Ya nosotros definimos la oración y vimos algunos términos y vimos cuántas clases de oración y explicamos esos diferentes tipos de oración. El problema de hoy es que en la gran mayoría de cultos no se ora y no se ora más de 2 minutos. Y creo que es por no practicar las diferentes clases de oración. Mire, yo le tengo como una especie de reto que usted, en donde usted asista, en la iglesia donde usted asista en este momento, un día de estos, cualquier día, hoy es muy fácil con los celulares o con los relojes, cronometre cuánto tiempo oran en su iglesia en un culto dominical. Mire cuánto tiempo oran. Póngalo en la balanza con el tiempo que cantan y con el tiempo de la palabra y se va a dar cuenta que no hay equilibrio. Como pastor o director del culto, usted debe animar a la congregación a orar intercediendo, con peticiones, con clamor, con rogativas, pero en especial, escuche, en especial la oración en el Espíritu. No tiene que hacerlo por 30 minutos seguidos. Usted puede dosificar esos 30 minutos y lo puede hacer en diferentes momentos. Por ejemplo, al iniciar el culto, después de la lectura bíblica, después de los cantos, antes y después de la predicación. Como puede ver, solo falta saber el valor y la importancia de la oración. Mire, va a comenzar el culto, ore, pero ore con toda la congregación y ore en un tiempo prolongado, 5 o 6 minutos. Luego, cuando termina la lectura bíblica, oren, denle gracias por la lectura que se hizo y que la puedan aplicar a su vida. Oren antes o después de la ofrenda para dar gracias a Dios porque Él nos da el alimento y tenemos cómo sostenernos. Oren antes, después de la predicación. Mire, si usted comienza a orar en una forma intensa durante esos tiempos que le estoy diciendo, muy seguramente va a orar más de 30 minutos en un culto. Tengo aquí un cuadro ilustrativo en cuanto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la alimentación. Si usted mira ese cuadro, se va a dar cuenta que lo que ellos nos recomiendan a nosotros es que de cada cosa comamos un poco, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte de la base hay algunos alimentos, aquí en la otra parte hay otros, aquí hay otros, aquí hay, si se da cuenta, si comemos de esa manera, si comemos de una forma balanceada, tendremos una mejor salud. Entonces, igual con el culto tiene que ser bien balanceado. 30 minutos de oración, 30 minutos de canto y 30 minutos de predicación. Quiero hablarle un poquito sobre el canto. Si ustedes vuelven por un momentico creo que es la lección número 1, cuando hicimos las definiciones, usted puede observar los diferentes tipos de canto que tenemos. Tenemos un ejemplo aquí con lo de la comida, así también sea con los cantos. Mire, trate de no cantar más de 30 minutos. Cantar 50 o 60 minutos es demasiado para un culto de 90 minutos, pues le va a quitar tiempo a la predicación, le va a quitar tiempo a la oración, le va a quitar tiempo a otras cosas importantes, porque el culto está lleno de cosas importantes. Los cantos deben llevarnos a lo más importante del culto, que es la adoración. Los cantos son importantes, pero escúcheme, no son el centro del culto. Eso sí, téngalo bien en cuenta. No son el centro del culto. La predicación, dice lo que leímos hace un momento en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto nos indica la importancia de la predicación bíblica.
Las predicaciones temáticas que nos llevan al empoderamiento y al mejoramiento personal, mire, son buenas, pero no deben ser el centro. La temática principal de la predicación debe ser la misma Biblia, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus exhortaciones. Lo que yo le recomiendo es que aprenda a predicar expositivamente. Trate de hacerlo expositivamente. La temática principal de la predicación entonces debe ser la Biblia, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus exhortaciones. Nunca olvide esto. Predique expositivamente. Tengo aquí un video, espero que mi video tome el audio. Déjeme ver. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! ¡Suena! ¡Vida! ¡Sota! Mire, escuche. Gritar no da poder a la palabra de Dios. No, gritar no le da el poder a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente le da el poder? El poder se lo da una predicación expositiva, exegética y bien aplicada. Eso es lo que realmente da el poder. No necesita, como este predicador que tengo ahí como ejemplo, perder su garganta pensando que eso va a traer bendición a la iglesia. Mire, tome cursos de exégesis, de homilética, cursos de hermenéutica, cursos de oratoria, de dicción, que usted hable claro, que le entiendan cada palabra que usted dice. Cuídese de no escuchar cuanto predicador publique sus predicaciones en las redes sociales. Tenga cuidado con eso. A veces caemos en esa trampa de escuchar a otros y, ay Dios mío, resultamos diciendo cosas que no debiéramos decir. Mire, el principal recurso para la predicación es ser buenos lectores de la Biblia. Procure leer toda la Biblia, escúcheme, toda la Biblia en un año. Es fácil. Usted puede hacerlo en 6 meses o en un año. Si usted dedica 40 minutos, con que usted dedique 40 minutos cada día, entonces usted va a leer toda la Biblia en 6 meses. Si dedica 20 minutos cada día, la va a leer en un año. Ahora, no lea la Biblia en forma desordenada. Empiece por el Nuevo Testamento y luego lea el Antiguo Testamento. Cuando llegue a Crónicas, realice una lectura a vuelo de pájaro. Es decir, no trate de leer todos esos nombres que aparecen en Crónicas, pues todos los esfuerzos de leer toda la Biblia fracasan cuando se llega a Crónicas. Cuando usted llegue allí, busque solamente esos textos que usted ve que describen algo importante. Mire, una vez usted haya pasado Crónicas, verá lo fácil que es leer todo el Antiguo Testamento. Les dije que la otra parte del culto es la lectura de la palabra de Dios. Yo he estado en cultos donde no se lee ni un versículo de la Biblia. La Biblia se debe leer en cada culto. Tiene que procurar leer, no leer porciones muy largas. Trate de no leer esas, por ejemplo, no se le ocurra leer el Salmo 119 en un culto. Busque más o menos que sean 5 minutos de lectura bíblica. Que quien dirija la lectura bíblica tenga experiencia en leer en público, que tenga buena visión. Que la lectura se realice con buena vocalización y siguiendo bien la puntuación. ¿Entiende eso? Que se haga con acentuación y ese tipo de cosas. Que la lectura bíblica sea algo agradable. En lo posible, que la lectura bíblica tenga que ver con el tema que se va a predicar. Muy bien, dejamos hasta ahí nuestra lección número 4. Los espero en la lección número 5.